Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro de Jacinta Negueruela, Palabras bajo las piedras, editado por la editorial Devenir, con acuarelas de Roberta Paternò, y en la presentación está, además de la autora, el editor, la ilustradora y Jordi Doce, que va a encargarse de presentar el libro. Así que nada más, muchas gracias y les cedo la palabra a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, Jacinta, ya estás aquí, ¿no? Le hacía mucha ilusión venir a Madrid desde hace tiempo, que desde la última vez que estuvo visitando sus libros anteriores. Y bueno, con la pandemia hubo un problema que tenía que haber venido también, pero ya no pudo ser. Y bueno, y este, pues ese es su último libro. Al final, vamos, que estaba, si no viene, me corre, vamos, sale corriendo. Me saca de España. Bueno, el caso es que este libro, como estábamos comentando aquí, ha dado muchísimos problemas. Problemas a nivel de lo que es tanto como lo que es una cosa tan sencilla, aparentemente, que la gente piensa que esto es muy sencillo, muy fácil de hacer. Menos más que Jordi me ha echado una mano y ha dicho, oye, no va a crear problemas, nada más que ver las acuarelas, porque realmente Devenir nunca ha publicado, muy pocas veces, cosas muy concretas, ha publicado los libros ilustrados, porque precisamente por evitar problemas, porque si se hace hay que hacerlo muy bien, si no, no merece la pena. Y en este caso, cuando me dieron la opción, la verdad que merecía la pena intentarlo, pero yo ya se los dije, lo comentamos, y realmente ha sido un trabajo muy valioso, y al final, por resultado, parece ser que ha quedado bien, ha quedado bastante bien. Y bueno, yo poco más que puedo decir, porque yo sabe ya muy bien, y sabe también yo, los que me conocen, que a mí nunca me gusta hablar del libro que presento en mi colección, porque ya están en ella. Es decir, eso ya para mí es suficiente. Y ya sabe la gente que quien está en la colección es porque yo le he dado el sí, y porque realmente creo que merece la pena de venir. Porque no conozca la colección, es una colección que intenta ser una alternativa, y está funcionando, estaba en activo en el año 84. Digamos ya pues más de 300 libros de poesía, ensayo, y ahí estamos en un proyecto que hoy día es fundación, y que, bueno, pues que seguimos en la brecha hasta que pueda ser. Entonces, poco más que dar las gracias a todos, y a vosotros, y bueno, a Jordi, al espacio, este espacio que realmente yo no conocía, y que me alegro de estar aquí, porque me he informado después, está viendo, y realmente creo que es otro trabajo que merece la pena apoyar, porque la cultura es una defensa, yo entiendo como defensa, y creo que una cosa así, tanto la poesía como todo lo que sea en esta línea, el trabajo que se hace en esta línea, hoy día es necesario, hoy día más que nunca, porque creo que tenemos que defendernos y formar para que se defiendan. Entonces creo que, en fin, no es el momento, pero bueno, os dejo con Jordi, que va a presentar el libro. Te doy las gracias por estar aquí, yo sé también su agenda como es, y bueno, pues os dejo con Jordi. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a Claudio y a Raúl y al Centro de Arte Moderno por acogernos. Yo creo que es la primera vez que presento un libro en este espacio, porque el Centro de Arte Moderno solía estar en la calle Galileo, más o menos por el mismo barrio, pero durante muchos años, y además es un lugar emblemático de la cultura libresca madrileña, y también de la cultura libresca que tiene que ver con Latinoamérica, con Hispanoamérica, como se puede ver también por las baldas y los libros que tienen aquí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Jacinta por confiar en mí para presentar este hermoso libro. ¿Cuándo fue la visita a Benicassim? ¿Hace ya 6 años, 7 años quizás? ¿Tu visita? Sí, por ahí, ¿no? Sí. Y bueno, luego entró la pandemia, en fin, hemos vivido momentos muy curiosos en los últimos años, y ya en aquel entonces Jacinta me hablaba de este libro, que no estaba terminado, pero sí que estaba más o menos encaminado, ¿no? Estaba gestándose. Y bueno, pues después de ese tiempo, aquí lo tenemos. Y es un libro que, como ha dicho Juan, primero hay que escribirlo, hay que vivirlo, y ahora me referiré un poco a esto, pero luego también hay que producirlo.
traducirlo, ¿no? Y efectivamente, pues es un libro peculiar. Son 22 poemas, entre verso, poemas en verso, poemas en prosa, son 22 poemas. Es un libro breve, muy condensado, muy contenido, que dialoga en condiciones de igualdad, en términos de igualdad, con las 6 acuarelas de Roberta Paterno. 6 acuarelas que además cromáticamente también visitan mundos distintos. Yo creo que el trabajo es bastante similar en todos los casos, trabaja con la sugerencia, con la veladura, pero es verdad que la gama cromática es distinta y esto hace que a efectos de fotomecánica, como decía Juan, es difícil ajustar para que la impresión sea exactamente como quiere el artista, ¿no? Pero me parece muy interesante que se plantee, y esto lo comentará Roberta, yo imagino, en su intervención, que no es las acuarelas no están ilustrando los poemas están comentando o glosando las acuarelas, sino que son simplemente 2 obras autónomas que convergen y dialogan en un mismo espacio, ¿no? Palabras bajo las piedras. Como digo, un libro de 22 poemas, un libro breve, condensado y contenido. Estamos ante una serie de corte elegíaco, ante un libro de duelo. Es un duelo como mínimo o como poco doble. Que por un lado se llega al fin de una casa, la casa junto al río, que mencionas en la dedicatoria, es decir, del espacio fundacional que corresponde a la niñez y al descubrimiento primero del mundo. Así es. Pero también al sesgo, un poco de este duelo, hay un segundo duelo que es el fin del tiempo compartido con el otro, ¿no? Con los otros. Que algo que también queda muy patente, muy manifiesto en el poema tercero de esta serie, escrito La memoria de Manuel. Y de lo que vamos teniendo huellas e indicios a lo largo de los poemas que siguen, ¿no? Los poemas que siguen a ese poema. En la dedicatoria inicial, la poeta afirma que sigue buscando esas presencias fundacionales entre los restos de la casa, bajo los escombros, si se quiere, bajo las piedras. Y de esa búsqueda brotan las palabras de los poemas. Palabras que son todo cuanto se puede rescatar del desastre, de ese instante lapso, de ese instante caído. Pero también palabras que conmemoran, que celebran, a su modo. Como expresa, y aquí quiero recordar la costumbre judía de depositar una piedra en la lápida del difunto, que ella, la piedra, a diferencia de la flor, no nos ponemos flores, pero en la tradición judía se deposita en la piedra, ¿no? Porque esa piedra, a diferencia de la flor, permanece y perdura. Y eso quieren ser y son las palabras de la poeta, piedras que delimitan la pérdida y la honra. El libro comienza con un aserto, con una afirmación. Habito un paraíso perdido. Es un habitar en la imaginación, porque estamos exilados y desterrados de nuestra infancia, por definición, pero también es una constatación física, palpable, el volver a la casa, a ese espacio que ya no es el que era y que posiblemente está hecho ruinas, ¿no? El regreso, lo sabemos, nunca es al mismo lugar. Siempre que volvemos a un sitio, siempre ese sitio es distinto. Nosotros somos distintos, el sitio es distinto. Y lo dice en ese verso final de ese poema, ¿no? He regresado y no hay nadie. Ni nos bañamos 2 veces en el mismo río, ni podemos revivir el pasado, ni podemos convocar el tiempo tal cual fue, salvo a través de la mediación de la palabra. Y por eso escribimos. Esa mediación, la mediación de la escritura, es también, claro, una maldición. Nombramos porque no podemos alcanzar la realidad. No la podemos tocar ni vivirla plenamente. Si lo pudiéramos hacer, lo escribiría. Nombramos, pero ese nombrar ya implica una distancia, una lejanía con respecto a aquello que nombran las palabras. Y a partir de ahí el libro despliega una cartografía de la pérdida, de la añoranza, incluso del fracaso, pero expresado por un lenguaje casi transparente de puro sencillo y de puro liviano. Y les puedo asegurar que es muy difícil escribir así, alcanzar esa sencillez expresiva, ese despojamiento verbal que sabe encarnar la emoción con mínimos elementos.
sin excesos, sin ofuscamientos de ninguna clase. Desde el principio de la serie, como digo, es una serie de 22 poemas, todos son frases de negativo, son interrogantes, hay oxímoros, ¿no? Contradicciones y muestras de expresiones de incertidumbre. No alcancé Duino. ¿Eres tú el ocaso y el águila? Incansable el devenir incierto de los días. Son versos sueltos que voy citando los diferentes poemas. El grito es mudo. Ya no hay aire en el grito. Si nos fijamos, todas estas expresiones están apuntando a ese no, que opera como una especie de motor de las frases, de los versos. Y ese no pues, se expresa en forma de preguntas, de negativas y de contradicciones en sus términos, de oxímoros. Junto a este decir incierto y clausurado, brota de vez en cuando la esperanza. No alcancé Duino, pero llegó una. Y esa visita fugaz a la historia del ángel es también motivo de duelo, pues su marcha nos deja más huérfanos aún. Es decir, que a veces la visita de la esperanza, si es fugaz, nos deja sumidos también en cierto desconsuelo. Estamos hasta un libro de tono otoñal, que se mira y se reconocen los signos postreros del día, y se complace en enumerar los elementos de un paisaje que sabemos que es del norte. Lo saben algunos de ustedes que es del norte. La bruma, el arbolar, el monte celta, el verde de la foresta, los caminos de hojarasca, etc. Lo descriptivo tiene aquí, en este libro, una fuerte presencia. Pero estamos siempre o casi siempre ante paisajes interiorizados, no moralizados, sino atravesados por la flecha temblorosa de la emoción. Le interesa a Jacinta, a la poeta, en este libro, no es a partir del poema desarrollar una larga meditación sobre el tiempo, No, los poemas tienden a ser breves y esos paisajes son paisajes interiores, son paisajes que ella porta en la memoria y que están empapados por la emoción, ¿no? Y la simple mención de esos elementos del paisaje dispara esa flecha, y el lector siente de inmediato la emoción que convocan las palabras y aquello que no ven las palabras. Y se establece una analogía clara e inmediata entre el estado del paisaje y el estado de ánimo del hablante. Voy a leer, aunque supongo que ella leerá algunos poemas del libro, espero que así sea, pero hay un poema, por ejemplo, en la página 27, un poema en prosa, donde es perfectamente palpable cómo ese paisaje expresado con enorme fuerza es también un correlato del estado anímico, ¿no? Del estado del corazón. En ocasiones es imposible amar la vida. El río desciende vigoroso en un estruendo primaveral, lanzando espuma desde la mueca de un gigante furibundo, y se queda el remolino por los escondrijos de los cantos rodados y otros pecios arrancados monte arriba. No es aire de romanza, precisamente, quien agita las aguas de marzo. Los peñascos en la ribera, cubiertos de musgo, permanecen incólumes al paso de los años. Ahora no estás. La respiración es corta, breve y alterada. Tampoco el corazón acompasa sus latidos y los pasos se pierden en rincones hostiles. Los elementos, como queda claro en el poema, ese poema tercero dedicado a Manuel, pero también en el poema son avatares o signos del amado ausente. Él está y vive y perdura en todos ellos, es visible cuando se muestra. En este poema está hecho de preguntas, ¿no? Constantes, y son preguntas en las que comparecen diversos elementos, animales, ¿no? Y se dice, ¿eres tú, por ejemplo, el búho que no encuentro en la escondida noche? ¿Eres tú el águila? ¿Eres tú el árbol? Ese tipo de preguntas van repicando también a lo largo del libro. En cualquier caso, todo aquí aparece envuelto en una bruma, en una niebla que es también la bruma de los años. La bruma del tiempo que transforma el mundo hasta volverlo irreconocible. Y que hace lo propio con nosotros, porque somos tiempo. De ahí ese carácter elegíaco al que me refería antes, que se expresa casi siempre en un tono contenido, estoico, en el que de vez en cuando se cuelan ráfagas de dolor explícito, mínimas quejas.
Hacia el último cuarto del libro, y concretamente a partir del poema La vida vuelve, lo elegíaco va cediendo paso a un tono de aceptación, incluso de modesta o de mínima esperanza. Es verdad, por ejemplo, y cito sus versos del libro, que la vida vuelve desde el vapor amargo de la tierra insaciable, pero también es verdad que la lluvia en el mar es un fragor de poderoso aliento. Y ese poder, el adjetivo poderoso, aparece en más de una ocasión. Ese poder de los elementos tiene un acento cósmico, entendido como relación con el cosmos, en que los dioses mismos son o se vuelven poderosos, es decir, la lluvia, la luna, el mar, todos los elementos adquieren ese rango de divinidad. Hasta llegar al poema final del libro, que yo espero que Jacinta nos lea, y que acompaña la acuarela de Roberta, de emocionante levedad y sutileza, cuyos versos finales suturan la pérdida, reparan la pérdida, al ligarla al ritmo cíclico del mundo. Esa rueda misteriosa que gira muy por encima de nosotros y que una y otra vez, de manera reiterada, desmiente y contradice esa insistencia que tenemos en vivir el tiempo de manera lineal. Nosotros estamos enganchados a ese tiempo lineal que además estos elementos, ¿no? Estos instrumentos del demonio van intensificando, ¿no? Sin embargo, el libro nos recuerda que tenemos que religarnos a la naturaleza, pero no solamente desde un lugar, digamos, relativo al ecológico, etcétera, también, sino a la lección del tiempo que nos dan los elementos naturales, ¿no? Las estaciones, esa concepción cíclica del tiempo, ¿no? Y lo que hace es suturar y reparar la pérdida al ligarla al misterioso sueño de las partidas celestes. Y esos son los dos versos con los que se cierra el libro. Y de esta manera, ¿no?, se traza, en esta serie de 22 poemas, se traza un viaje desde ese habitar un paraíso perdido, habitar una pérdida, ¿no? Se llega, digamos, a un estado de aceptación y a un estado de cierta sabiduría vital, porque esa pérdida se liga, como acaba de decir Jacinta, a ese sueño misterioso de las partidas celestes. Y es un poco todo lo que puedo decir de Eso ya este lo has libro. dicho todo. Yo te agradezco que te hayas pensado en mí y ahora tengo interés, bueno, primero en escuchar a Roberta, que nos cuente un poco su trabajo, de acuarelista en este libro, y luego hemos venido a escucharte a ti. Claro. Yo creo Así tiene que que ser. merecen las palabras de Jordi un gran aplauso, porque yo creo que no voy a poder añadir nada. Pues nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, me uno a vuestros agradecimientos y para mí es todo un honor y un privilegio estar aquí hoy. Y quería agradecerte, Jacinta, que has confiado en mí para tu proyecto, porque como bien hemos dicho, este proyecto nace entre el diálogo entre sus poemas y mis acuarelas. La mirada de la pintora ilumina a la poeta y la sensibilidad de la poeta acoge a la pintora. La intención no es representar lo que dicen esos poemas, sino es acompañar los poemas y así que mis acuarelas sean acompañadas por sus poemas. Con las acuarelas he querido expresar las sensaciones que me transmitían dichos poemas, buscando la frescura y la sencillez que la técnica de la acuarela aporta. Del mismo modo, he querido favorecer un cierto ritmo de lectura como una forma de meditación, invitándonos a reflexionar sobre lo escrito. Me he inspirado en la naturaleza como fuente de emociones, intentando recrear las sensaciones que transmite la pura contemplación y que el lector encontrará a lo largo de todo el poemario. Al final es, pues como bien hemos dicho, un diálogo, y lo que hace es que favorece el ritmo de lectura de los poemas. Y nada, cedo la palabra a Jacinta porque en verdad es ella la protagonista. Pues sobre acompañar su trabajo. Roberta y yo hemos trabajado creo que 1 año y medio, ¿verdad?
y eran reuniones cuando ella terminaba su trabajo en la industria donde está, en otro contexto. La verdad es que ha sido fácil trabajar con ella, espero que ella pueda decir lo mismo de mí. Estaba convencida de que ella comprendía lo que yo decía en mis poemas y estaba convencida también de que su altura técnica y creativa conseguirían ese diálogo muy enriquecedor. Yo no concibo mis libros sin tus acuarelas, ni libros sin tus acuarelas, quiero que lo sepas. Bueno, me gustaría, antes de leeros algunos poemas de Palabras bajo las piedras, pues expresar lo que yo llamaría una toma de posicionamiento, ayudada por algunas citas que me han sido muy clarificadoras a lo largo de mi vida. Hablaba Jordi de que en el inicio del libro, claro que hay una referencia muy clara a uno de los paraísos perdidos, la infancia. Y al respecto quiero recordar unas palabras del pintor Balthus, que no digo que sea en estos momentos de mi vida mi pintor favorito, pero el arte siempre entiendo que en las diferentes etapas de la vida pues vamos teniendo unas preferencias que pasan, pero yo recuerdo mi época en la que Balthus, un pintor enigmático, profundamente enigmático y profundamente poético, pues me llamaba mucho la atención y creo que pude llegar a ver su obra pictórica, que es breve pero completa. Y decía Balthus lo siguiente: desde que era niño sé que hay otros mundos infiltrados, sendas secretas por donde se deslizan los sueños, que dejan ver o anhelar tierras desconocidas, presentir unos mundos que la tranquilidad de los paisajes, la sensatez regular de los días, la declinación suave de la luz no permitían siquiera imaginar. Y estas palabras de Balthus, que están recogidas en una biografía, las hago mías, y es uno de los pilares de ese posicionamiento desde el que yo me enfrento a pues lo que todos tenemos en nuestro ser y en nuestro devenir, que es el tiempo en el que creímos o sentimos estar en un paraíso. Pero luego también me gustaría, para añadir esa toma de posicionamiento, recordar dos citas al respecto que no se oponen, una completa a la otra. Una es de Proust, que dice: nuestra vida es una sucesión de paraísos que nos han sido denegados sucesivamente, y que el único verdadero es el paraíso perdido. Y añado la otra cita de Samuel Beckett, que dice: no hay manera de librarse de las horas y los días, y tampoco del mañana o del ayer. No hay manera de librarse del ayer, porque el ayer nos ha deformado, o nosotros lo hemos deformado a él. Y con estas premisas yo me he enfrentado a un tiempo pasado, y de ahí que comience mi libro pues con un primer poema en el que digo: habito un paraíso perdido, pero partiendo de este posicionamiento al que me he referido. También hay un premio Príncipe de Asturias
Adam Zagajewski, que en su obra Verdadera Vida dice algo que se asemeja a las palabras de Balthus. Y lo dice casi 40 o 50 años más tarde. Dice: en las grandes ciudades de hoy ya no podemos experimentar las verdaderas tinieblas, el verdadero crepúsculo, porque en ellas nunca se apagan las luces, los ordenadores y las energías. Y conviene recordar que esto es una realidad que nos va rodeando, y recuerdo las palabras de Juan Pastor cuando ha dicho que de alguna manera la poesía nos defiende, nos protege, nos defiende. También dice: la poesía excede los límites de la inteligencia, señalándonos lo que no se puede saber. La poesía es una búsqueda y un interminable peregrinaje. Y voy a repetir esto último porque forma parte de mi posicionamiento. La poesía es una búsqueda y un interminable peregrinaje. Es verdad que el libro es breve. Creo que no sé hacer libros, de verdad no sé hacer libros largos, llenos de páginas y páginas y páginas. Enseguida siento que está todo dicho. Es una sensación que tiene el escritor, y quiero ser en esto muy honesta conmigo y con el editor. Lo hablamos. Juan me dijo: es que son muy pocos poemas. Digo: es que este libro no puede tener ni uno más ni uno menos. Empezaré diciendo, en relación a mi libro, que la memoria nos hace más sólidos y nos hace más libres. Y también aquí quiero subrayar esta obsesión por desmemoriarnos desde todos los ámbitos de la sociedad, de la política, de la vida en general. Y si nos hace más sólidos y nos hace más libres, no entiendo qué ocultos secretos hay para que haya esta tendencia que nos rodea y que yo denuncio abiertamente en una librería, porque ¿qué es el arte? ¿Qué es la poesía? Sino siempre la penúltima pregunta en voz baja a la existencia. La penúltima. ¿Molesta a algunos o a muchos que nos preguntemos siempre por la última o penúltima pregunta? Por eso tenemos que desmemoriarnos. Me parecía muy importante, pues, aportar el poema que se titula Castello di Duino, al que se refería Jordi. Castello di Duino es el castillo de Duino, donde el gran poeta Rainer Maria Rilke, que es uno de los poetas, junto con Albert Camus, otra gran figura, Camus como novelista, hombre de teatro, hombre político, más quizá han tenido un peso en mi vida y en mi obra. Y Rilke, si es algo, es un poeta enigmático, misterioso. Es el poeta de lo poderoso, el poeta que se cuestiona el origen de la creación poética, y de alguna manera es un homenaje a Rilke, pero también de alguna manera es algo vivencial y experiencial, porque yo en 2 ocasiones quise ir al Castello di Duino. La primera no lo conseguí.
por una serie de circunstancias que no vienen a cuento, y por eso escribí este poema. Y la segunda vez yo fui al castillo de Duino. Rilke empieza a escribir su gran obra, Las elegías de Duino, en ese castillo, y según él cuenta, según él relata, esas elegías le son dictadas por un ángel una noche de tormenta en el jardín del castillo, un jardín que, si habéis estado allí, pues casi desciende hasta el mar, en un precipicio. ¿Lo recuerdas? En Trieste, pegadito a Trieste, 15 kilómetros. Y él empieza ahí las elegías, tarda 10 años en escribirlas, lógicamente no las acaba ahí. Y diréis, ¿por qué andaba él por esos castillos? Pues porque tenía amigos aristócratas como la familia Zurn-Taxis, que le prestaba estos palacios, y allí pues escribía parte de su obra o la comenzaba. Quien pudiera. Quien pudiera. Desde, si giras el castillo, ves las costas de Croacia. Sí. Voy a leeros pues este primer poema como un homenaje a lo misterioso, a lo poderoso, a lo enigmático y al origen de la creación poética. No alcancé Duino, pero llegó un ángel. Abrió la herida y miró dentro, cediendo dulcemente su saliva. No alcancé Duino, pero llegó un ángel. Sopló sobre el fuego del dolor, calmó la pena, consintió que el corazón saltara desde la casi nada, arrastró luego la hiel, tocó con su ala blanca la sien descabalgada. No alcancé Duino, pero llegó un ángel. Después quería referirme también a que el arte se pregunta por lo invisible. Y en este sentido, todo está en todo, y la naturaleza, de alguna manera, responde a una gran parte de esos misterios de la vida, y responde porque nos proyectamos en ella, o porque puede existir un diálogo con ella. En este sentido, debo decir que la naturaleza es un pilar esencial en mi obra. No podría concebir una obra mía sin que hubiera esa religo, esa unión con el cosmos, y tampoco podría vivir sin la naturaleza. Las dos cosas. Yo creo que una lleva a la otra. En la página 15 voy a leeros un poema en el que ese diálogo se da exhaustivamente en una búsqueda, y independientemente de que las respuestas sean más o menos evidentes, lo importante es que en la naturaleza encontramos una parte de las respuestas que necesitamos. ¿Eres tú el ocaso y el águila? ¿Eres tú el insecto sin nombre sobre la rosa henchida? ¿Eres tú la garza inmóvil sobre el tronco abatido en la corriente del río? ¿Eres tú los cuervos, las gaviotas, los aguiluchos pardos sobre los prados recién segados? ¿Eres tú el búho que no encuentro en la escondida noche?
¿Eres tú el sol apenas entre cielos agrisados en los oscuros valles? Incansables las aves, incansables las aguas, incansable el devenir incierto de los días. También en este ámbito de lo natural, inexorablemente tenemos que encontrar mucha vida y mucha muerte. Entonces, al respecto, quería explicar que de las dos citas que lleva este libro, una es de Antonio Machado, luego hablaré de ella, pero la segunda es de un pintor, es de Philippe Cogniet, a quien tuve la suerte inmensa de ver el verano pasado en París, en el mes de julio, y que tenía unas pinturas hechas con cera de abeja, una técnica que ya empleaba la civilización egipcia. Esa técnica la mezclaba plastificando la cera y luego sobre un soporte de madera. Y lo que pintaba Philippe Cogniet eran dos florales, pero en un estadio de, digamos que marchitándose. Yo de los dos elegí Amaryllis, el otro se llamaba Pivoine y era un tríptico que eran 2 metros por 4 metros y medio. O sea, imaginad el alcance de esta obra. Me llamó poderosamente la atención que Philippe Cogniet se centrara sobre todo en esas flores que en su belleza infinita pero efímera todavía pudiera captar el milagro de su evolución de la vida a la muerte como una realidad tan bella como misteriosa y tan eterna. Y dado que mi libro tiene acuarelas de Roberta Paternotte, pensé que una de las citas tenía que ser de un pintor. La otra cita de Antonio Machado, estos días azules y este sol de la infancia, pues está muy contado que fueron los dos últimos versos que Antonio escribió probablemente paseando la playa de Collioure, en Francia, pocos días antes de fallecer, y que parece ser que su hermano Juan, ¿no?, encontró en un papelito, en su gabán, en su pantalón ya fallecido, y curiosamente, pues, sintiendo seguramente el cierre de su vida, Antonio vuelve a la infancia. Estos días azules y este sol de la infancia. Y ahí acabó su escritura. Voy a leeros ahora, en este sentido, en la página 23, algo que tiene que ver con lo que os he explicado del pintor Philippe Cogniet. Se enciende la foresta, estalla el verde en 1000 tonalidades. Un caleidoscopio entre la bruma atraviesa el aire. Se cierran las corolas, callan los pájaros. Pronto los ruidos de la noche inundarán los sueños respirantes. Es la hora. Morir pudiera ser como este impás del mundo.
son solo unos instantes desmarcados, una desaceleración, la atmósfera cansada de un uso solar en el agotamiento de un instante. Esta es la muerte para mí. Un impas del mundo. Una desaceleración. La atmósfera cansada de un uso solar en el agotamiento de un instante. Y yo le he escuchado a muchos ancianos que independientemente de su deseo de vida o de su deseo de muerte, se cansan de vivir. Y hay que aceptar que un día nos cansamos de vivir. ¿Por qué no? A mí no me da miedo ni me preocupa lo más mínimo. Bien, como declaración de intenciones, que también me parece que la poesía ha de ser valiente, ¿verdad, Jordi? Pues, Pues, creo que nos nacen una vez biológicamente, a todos nosotros. Creo que nos nacemos varias veces durante la vida. Nos nacemos porque a cualquier cosa no se le puede llamar vida. Y de esa muerte hay que nacerse. Porque a cualquier cosa no se le puede llamar vida. Por muchos libros de autoayuda que escriban. La gente se está volviendo un poco loca, ¿eh? Y os voy a leer el poema de la página 35. Porque yo, como vosotros, seguramente que también en algún momento os habéis nacido, escribo como la arena, sin rumbo, abriendo sus estelas y perdiendo cada grano en infinitos huecos. Escribo como el vendaval, cerrando los cielos vespertinos cuando la luz se acaba. Escribo como el sendero cierto entre la nieve, los días de la infancia. Escribo sobre la constelación de Orión. ¿Puedes leerlo tú? me nací en su cuna de estrellas. Perdón. Bien, en la página 45, alzando progresivamente, yo diría, la energía, la fuerza, la esperanza. Y recuerdo que en algún momento le dije esa expresión a Jordi, no sé si él se acuerda, la vida vuelve. ¿Tú recuerdas, Jordi? ¿En algún correo electrónico? Seguramente, sí, sí. Seguramente que no. Es una expresión que he visto en tu poema, que se repite además en ese poema y que te lo escribió una vez. y que me escribiste. Sí. La vida vuelve, porque el viento agita la mañana en violentos escorzos. La vida vuelve desde el vapor amargo de la tierra insaciable. La vida vuelve porque el invierno escarba con sus manos de hielo el hueco ausente de tu cuerpo, donde sobrevuelan las águilas, donde el corzo se asustaba de nuestros susurros
donde el agua inundaba los carrizos. Y finalmente, no quiero cansaros, voy a leer el último poema, que es el de la regeneración. Es un poema en el que hay un mañana, en el que hay un horizonte, que Roberta lo ha puesto boca abajo. No es broma, ¿eh? La última acuarela es un horizonte boca abajo, ¿verdad? Sí. Y esta lectura de este poema se la quiero dedicar a Jordi Doce, porque a él parece ser que le ha gustado y porque yo me siento muy orgullosa de conocerte y de creer tanto en ti como creo, como poeta y como persona. Así que va dedicado a ti. Qué honor. Y el ocaso hizo caer la sombra en infinitas yemas, posadas, mullidas, en cada hueco del aire, con el apresto de un tejido respirante, calmo pero vigoroso, fundido ya con las partículas. ¿Cómo nombrar? Y noviembre volvió, y otro gigante caminó las aguas, y otros ladridos celebraron la noche, y el paso brotó con el ansia acostumbrada, y las fuentes, los pájaros, los mástiles hablaron al unísono el misterioso sueño de las partidas celestes. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien querrá comentar algo. Yo quería puntualizar dos cosas, después, lo dejo para después, si no. Pero primero quiero a ver si alguien de vosotros quiere hacer una pregunta o quiere, porque a mí siempre me gusta intentar que el público participe, porque si no nos convertimos aquí en comida de piedra. Y estos actos no son para mí, quizás lo saben la cinta, y yo creo que ya también nos conocemos, creo que ya sabe. No, para mí no son tan simple presentando un libro, es un hecho que creo que es lo que es la poesía y que es lo que es la defensa que ha hablado ella y de lo que estamos hablando, y de que esa defensa que tiene que haber, porque hay que defendernos de lo que nos rodea y un poco preparar a la gente para eso. Y eso para mí creo que este tipo de actos es eso, y la poesía es eso. Entonces, ¿hay alguien que quiera preguntar algo, quiera...? Sí. Podemos abrir fuego por aquí y así se van Sí. animando. Hay dos cosas que quiero que me expliquen, mejor dicho. Una cosa que me explique Roberta, el proceso de la acuarela, porque ahora después comentaré por qué eso. Y la otra, lo que ha dicho Jacinta, de que yo había dicho, sí, comentar, puede ser posible que lo comentara, que el libro tenía muy pocos poemas. Pero para mí, un libro tiene 64 páginas, no tiene menos. El libro se podía sacar con 30 páginas. Pero no, un libro son 64 páginas como mínimo. O sea, lo demás son ortodoxamente, yo para eso soy muy clásico, y a mí me enseñó en ese sentido, me enseñó Manuel Álvarez de Ortega, uno de los grandes poetas del siglo XX, que acabamos de celebrar su centenario. Un libro de poemas son como mínimo 64 páginas. Hay que buscar, y tiene un sentido también, porque las 64 páginas está compuesta por pliegos de 16, justo, completo. Y a partir de ahí se van buscando los pliegos. Entonces, el libro, si te das cuenta, tiene 64 páginas. Se podría sacar mucho menos. Y luego lo complicado ha sido, que es lo que no han explicado ya ellos, es cómo compaginar los poemas con los dibujos y que fueran en su sitio. Perdón, la acuarela. Es que yo me voy de... Entonces, claro, era un problema a la hora de maquetar el libro. Porque si maquetaba bien la poesía, pues se descuadraba lo demás. Bueno, ahí había un... Entonces yo lo que sí me gustaría,
eso quiere matizar eso de los pocos poemas. No, es un libro de poesía. ¿Qué importa la cantidad? Es un libro de poesía que tiene sentido y que está muy... Y veo que te posiciona. Sí. Eso es importante para mí. Como... Cuando era una niña ya me posicionaba. No, pero me refiero a otra cosa. Me refiero desde el primer libro tuyo que yo publiqué, que fue Animal Marino, hasta hoy, en las presentaciones que hemos visto, hemos vivido muchas veces juntos y tal igual, yo veo que hoy ya tú te has posicionado. Te posicionas y te has, creo que, en fin, me ha hecho algo de caso también. Y es lo que hemos ido hablando. Y es verdad, esto es lo único que importa, esa posición y esa situación en la obra, ¿no? Porque, bueno, esto tiene algo que ver con que Juan siempre me dice, tú estás donde quieres estar. claro, no tiene que estar. Donde quieres. Donde quieres estar. Y es cierto, yo estoy donde quiero estar. Y la otra es que explique ya es el proceso de la acuarela. Porque la acuarela, claro, es que las acuarelas que hay aquí parece ser que son idénticas. Pues yo no he visto las originales. Idénticas a las originales, pero yo cuando vi lo que me mandaron, lo que me dieron digitalizadas para la imprenta, para que la imprenta se tuvieron que volver a digitalizar. Porque el de la imprenta no más que era honrado. Me dijo, Juan, esto no se va a ver. Y yo ya no lo tenía. Digo, ya lo sé. Digo, a ver cómo lo montamos. La única forma, digo, y si quieres te digo las originales. Dice, no. La única forma es que la autora, en este caso, la que ha hecho la acuarela, que retoque y que vea cómo puede. Entonces se pusieron los otros dos y así hicimos. Entonces yo me gustaría saber este retoque que tú hiciste de las acuarelas. Bueno, fue un poco intuición, ¿eh? Tengo que decir que fue un poco intuitivo. Claro, al final, claro, como es que el arte uno ya está intuitivo, acostumbrado a pintar y pues bueno, a saber cómo quedan esas cosas más o menos, pues al ver lo que me había llegado dije, pues le falta verde o le falta azul, es un poco como cuando estás pintando, pero de forma digital. Claro, es que es muy difícil, porque claro... Pero lo consiguió, porque no sé, entre el original y la reproducción es que es imposible ver la diferencia. Yo no lo puedo ver. Y eso también os puedo decir una cosa, gracias al montador. Sí. El montador me dijo, Juan, y digo, a ver, soluciones. Que mira, que la autora lo retoque, lo coja y que cambies el papel. El papel, porque el papel que yo utilizo normalmente es ahuesado, un poquito ahuesado. Y pues si no cambias el papel, te va a quedar igual, no vas a hacer nada. Y efectivamente así fue, hablé con la imprenta, yo me lo fui. Entonces yo quería, esto también creo que es importante, pues es parte del arte y es parte de lo que es un libro. Porque un libro de poemas no es simplemente meterlo aquí, y ya está. En última instancia lo que interesa es que el resultado sea coherente y contundente y sea orgánico. Es decir, que tenga una arquitectura, pero que nazca desde dentro, no una arquitectura impuesta desde fuera, sino que nazca desde dentro, ¿no? Yo ahí estoy un poco con Jacinta, aunque si el libro es breve, pero tienes que escribir aquello. Primero tiene que tener, es decir, si añades poemas, cuando ya lo has hecho todo, pues se nota. Primero se nota que hay poemas de relleno. Dos, tienes que procurar escribir algo que sea mejor que el silencio, ¿no? Intentar algo de, en fin, porque la escritura, tal como la concibe Jacinta y como la concibimos muchos, tiene que ver con un diálogo con uno mismo y con un viaje, con un descubrimiento y con ese peregrinaje al que tú te referías, ¿no? Con esa búsqueda. Una vez que la búsqueda se acaba, pues si se acaba con 22 poemas, pues acaba con 22 poemas, ¿no? Pero la cuestión es que el libro tenga esa arquitectura nacida o surgida desde dentro. Lo que yo quería preguntarte, Jacinta, es ¿por qué esa combinación de poema en prosa, poema en verso? Es decir, porque claro, son dos ritmos distintos, son dos tonos distintos. Me ha salido así. Y entonces... No, quiero decir, no está el tamiz racional. Era incapaz, por ejemplo, el primero, yo no lo podía decir más que en prosa. Claro. Y el de Rilke no lo podía decir más que en verso. O sea, no ha habido un tamiz racional. Me he dejado llevar por lo que el poema pedía. El poema pedía verso, pedía prosa. Luego se han ordenado de manera... Es decir, que el libro está escrito de manera más o menos consecutiva
No, siguiendo, no necesariamente. Luego No, están... no. Yo me tomo mi tiempo para construir un libro que tenga, para mí, primero para mí, claro, porque luego el lector lo va a reescribir, ¿verdad? Lo va a hacer suyo, pero es esencial la honestidad creativa e intelectual de que tú te creas tu propio libro y de que puedas dar cuenta de él, ¿eh? Entonces, yo siempre eso lo trabajo muchísimo después de que los poemas están hechos. Trabajo muchísimo lo que yo llamo la poda del árbol, ¿no? Como un árbol japonés. Y hay que darle una forma, porque al principio está muy salvaje, pero hay que irle dando forma y trabajándolo de manera rigurosísima, donde hay una apariencia de control, pero que creo necesaria para luego poder explicarlo y dar cuenta de él, claro. Y hay una simetría, porque el segundo poema es el poema dedicado al Rilke. castillo de Duino, a Rilke. Sí. Y el penúltimo poema es también el otro poema que tiene título, porque Sí. solo hay dos poemas que tienen El de título, la Villa de Palladio. que es exacto, la Villa de Villa Palladio. de- Entonces, hay como Sí. esos dos poemas con título que se refieren a dos lugares, ¿no? Sí. Es que Emblemáticos. son o sea, dos piedras claro. esenciales. Y están uno casi al principio y otro Sí. casi al final, ¿no? Exactamente. El de Duino es el segundo y el de Palladio, que es Villaemo, es el penúltimo. Son piedras. No he querido leer el de Palladio, pero es un lugar único, que diría más allá de Europa, ¿no? Único en el mundo. Y me provocó, pues lo que en el poema digo. Si queréis os lo leo. Es Villaemo. Y dice así. Bueno, las villas de Palladio que se encuentran normalmente en el norte de Italia, ¿verdad? La zona de Vicenza, la zona de Castelfranco del Véneto, la zona de Verona, todo eso está lleno de villas de este inmenso arquitecto del Renacimiento. Son unas villas que por fuera son paraísos naturales, y por dentro son paraísos en lo que a riqueza artística refieren, sobre todo por el tema de los frescos. Y porque además las familias que lo habitaban, pues aparte de su poder económico, pues era su casa de recreo, su casa de reposo, su casa de descanso de la ciudad. Se iban al campo y las decoraban de una manera pues exquisita, es poco. Entonces yo la vi así y no la olvidaré jamás. Dice Villaemo: enhebrar con cuidadoso gesto horas que la tarde vierte. Los setos oscuros acercan el horizonte, también los tilos centenarios y sus oscuras frondas, con sus secretos de piedra trascendida. Los senderos geométricos, los pájaros afilando su vuelo, la hiedra en su esqueleto esperando el solsticio, una ventana abierta, una vida a otra vida, la explosión de los frescos, el sueño de Palladio. Allí se recoge turbadora la senda hacia los 4 puntos cardinales. Muda la noche que se acerca, poderosos los dioses. Bueno. Las piedras. Bueno, pues si no hay nada más, si os parece, con este poema, yo creo que mejor final queda que el poema, ¿no? Sí. Vale. Aquí puede quedar. Si tenéis alguna pregunta o reflexión que hacer, pues también estaría bien que O si no, le podéis hacer la pregunta mientras ella os termináramos. firma el libro que habéis previamente adquirido. Tendría que hacer el apunte.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.